Buenos días a todos. Bueno, el día de hoy vamos a tener la clase número 28 para alumnos de primer año de secundaria de la materia de biología de la Escuela Secundaria Federal General Francisco J. Mujica de Tuxpan, Michoacán. Yo soy el profesor Julio César Tapia Salguero. Este, el tema que vamos a ver el día de hoy va acorde al sistemas del cuerpo humano y salud. Entonces el subtema que vamos a ver son las las adicciones, sus implicaciones y alternativas. Bueno, antes de comenzar, les recuerdo que deben de tomar anotación de esta clase. Es el resumen de esta clase. El tema pues son las adicciones, sus implicaciones y sus alternativas. Bueno, este otro aviso que les tengo ahí es que las tareas por favor no me las manden por fotografía hasta que no se las pida, ¿ok? Para tener un orden ya cuando se vaya a llegar la hora de que les vaya a pedir las tareas, solamente vayanlas haciendo en el orden que se les van dejando para que no haya ningún problema en ese aspecto, ¿ok? Bueno, continuamos. Dice, ¿te ha ocurrido en alguna ocasión que te aficionas tanto a un videojuego que no piensas en otra cosa, perdón? Quieres superar el reto y pasar a al siguiente nivel y cuando lo acabas vuelves a empezar para obtener un mejor puntaje. En esta actividad ocupas horas y horas interminables aunque dejes de hacer tus tareas o inclusive dormir bien. Bueno, el primer aspecto que menciono que vamos a abordar aquí o en las adicciones va a ser adicciones de otra índole. Ya habíamos revisado un poco acerca de las adicciones de sustancias, ajá, que más adelante cuando las volvamos a retomar vamos a hablar de todas en general, pero en este aspecto vamos a comenzar con las adicciones a los videojuegos, ajá, que no son ni peor ni mejor que las adicciones a a las sustancias. Ajá, ahorita lo vamos a ver que tienen sus consecuencias, no porque no sea un cigarro o sea el alcohol, no tienen afectación en nuestro cuerpo. Vamos a ver que tiene afectaciones en nuestro cuerpo, físicamente y emocionalmente también. Bueno, entonces la pregunta con la que abre aquí dice que si les ha ocurrido en alguna ocasión que se aficionan tanto a un videojuego que no piensan en otra cosa. Ajá. En estas imágenes pues podemos ver este en la actualidad, por ejemplo, anteriormente cuando pues no había smartphone o sí había celulares, pero pues no eran smartphone en ese entonces, no había o no se habían desarrollado los videojuegos como en la actualidad, que hoy en día los pueden jugar en su celular. Ajá. Anteriormente pues a lo mejor sí había problemas con los videojuegos, ya sea con los Xbox, con los PlayStation, anteriormente pues con los Nintendos, pero estos videojuegos o con las maquinitas que las ponían en las tiendas, pero el juego de estos videojuegos era a veces en lugares específicos. Ajá. Para jugar estos videojuegos pues tenían que ir a la tienda donde estaban las maquinitas o a la casa de un amigo que tuviera un Nintendo, una consola de cualquier marca que sea, o ir a un lugar donde rentan estas consolas. Lamentablemente, con el desarrollo de la tecnología, no todo ha sido bueno. Se han desarrollado juegos en los cuales pues no necesitan tener una consola, simplemente tener un celular y wifi, ajá, para conectarse online en los juegos. Entonces, yo creo que la mayoría de ustedes han jugado algún juego de estos, ¿no? Como es PUBG, creo que está de moda, o Free Fire, entre otros, ¿no? Este, son juegos que los absorben demasiado, ajá, demasiadas horas, sus prioridades cambian o giran en torno a estos juegos. No digo que a todos ustedes les pase esto,
pero a una gran parte de adolescentes sí les pasa, como es la imagen de estas tres imágenes, perdón, en las cuales pues las consecuencias o las características de estas adicciones a los videojuegos hacen que, por ejemplo, en las escuelas se tengan que prohibir. ¿Por qué? Porque en lugar de tal vez hacer una actividad recreativa como puede ser jugar fútbol, jugar básquetbol, este platicar, correr, jugar a las escondidas, entre otras cosas que podrían hacer en las primarias o en las secundarias o en las preparatorias inclusive, se recluyen en los mismos salones o en los patios, pero solamente a jugar con sus teléfonos. Entonces, es por eso que también se prohíbe un poco el uso de los celulares en las escuelas. Si fuese todavía como los celulares de antes, que era solamente para las llamadas o los mensajes, pues no habría ningún problema. El problema es que se utilizan ya como un videojuego portátil. Dice, ¿has visto en ocasiones existen amigos o amigas que prácticamente no se separan para nada? Hacen las mismas cosas, conviven la mayor parte del tiempo, tienen las mismas aficiones e intereses. Uno no puede hacer nada sin el otro. Rara vez permiten que un tercero participe con ellos y se sienten angustiados cuando no están juntos. Ambos ejemplos muestran una etapa de dependencia. Uno de los procesos de funcionamiento del cerebro humano que más se ha estudiado está relacionado con la dependencia. Esta puede mostrarse hacia un objeto, una actividad, una persona, una conducta o una sustancia. La dependencia proporciona a las personas una falsa sensación de protección, de tranquilidad, de estabilidad y de seguridad que las aleja de la realidad e impide su pleno desarrollo integral. ¿Ok? Bueno, esto habla acerca ya de otro tipo de adicciones, que también las incluye, entre otras, a a las dependencias, o empieza a hablar acerca de una dependencia, depender de algo, que no lo podamos dejar de hacer. Ya puede hacer a una dependencia, ya sea de una amistad, de un noviazgo, este, de una sensación, de alguna actividad, de alguna conducta o de alguna sustancia. ¿Ok? Por ejemplo, si hablamos acerca de la diapositiva anterior, que es de los videojuegos, pues la misma dependencia que se tiene a los celulares, ¿no? Cuando a veces no los tenemos a la mano, pues nos da una ansiedad. Eso quiere decir que tenemos una dependencia a ello, aunque no estemos esperando una llamada o un mensaje, simplemente por la ansiedad de tener el celular. Entonces eso es porque estamos desarrollando una dependencia o una conducta a esa dependencia que sería el uso del celular. Entonces debemos tener en cuenta esto, que en realidad nos da una falsa sensación de protección, una tranquilidad al tenerlo, una estabilidad emocional o una seguridad, entre otras cosas, pero eso nos aleja de la realidad. Entonces los ejercicios que vamos a hacer para controlar estas dependencias o que no se desarrollen estas dependencias es cambiar nuestras actividades continuamente, no usar el celular tanto tiempo. ¿Por qué? Pues porque podemos hacer las actividades o nuestras actividades del día a diario o del día con día sin usar tanto el celular. Recordemos que el celular en realidad es un medio de comunicación. Lo que pasa es que con el desarrollo de las aplicaciones se convirtió más que eso. Ajá. Pero tenemos que aprender a vivir un poquito no tan pegados a estos medios de comunicación o a estas redes sociales. Ajá. En las sociedades actuales altamente tecnificadas, la cantidad de estímulos que reciben las personas es enorme, además que son múltiples y constantes. En ocasiones las personas desarrollan conductas de apego a algunos de estos incentivos que posteriormente se transforman en una costumbre o en una necesidad desmedida para obtenerlos. Esto hace que se experimente la incapacidad para suspender dicho estímulo. ¿Ok? Entonces dice que en este caso los estímulos que nos dan, por ejemplo, las redes sociales son constantes
y son múltiples. Ajá. Estamos en una época que alguna vez leí que se llamaba la época del microondas porque todo era instantáneo. Ajá. La rapidez. Incluso, por ejemplo, conozco personas que se desesperan, por ejemplo, cuando tarda una foto en cargar o abrir una aplicación. Este, ¿Por qué? Porque ya todo lo queremos como instantáneo. Ajá. Entonces, estos estímulos lo que hacen es tecnificarnos. ¿Qué quiere decir esto? Hacernos como dependientes de estos estímulos y cuando no los tenemos, pues tenemos a aprender el control. Ajá. Aparte, pues está otra parte de la o del otro lado de las redes sociales. Ajá. Lo que se proyecta en estas redes sociales que a veces nosotros percibimos una realidad distorsionada. Ajá. Vemos muchas personas, no sé, en Instagram, por ejemplo, y vemos ciertos estereotipos de personas como deben de ser o cómo debemos de vestir o qué debemos de comer o qué debemos de hacer y muchas veces esto pues tiene detrás una campaña publicitaria para que nosotros consumamos ciertos productos pero nosotros no lo podemos ver porque no nos ponemos o nos detenemos a pensarlo. ¿Por qué? Pues porque estamos constantemente recibiendo muchos estímulos, muchos estímulos constantes de todas las aplicaciones que vemos. Ajá. Cuando alguien agarra un celular, muy difícilmente solamente está en una aplicación, está navegando de una aplicación a otra. Ajá. Y si vemos, por ejemplo, en Facebook, que es una de las aplicaciones más vistas, pues ya los estímulos ya antes eran solamente lo que podías o posteaban los amigos que tenías agregados. Ahora ya no es así. Te aparecen publicaciones de muchas otras páginas que sigues o no sigues, de comerciales, de propaganda, de videos. O sea, los estímulos son muchos. Vas a YouTube y es lo mismo. Vas a Instagram y es lo mismo. Entonces estos estímulos son muchos y son constantes. Entonces nos dan una incapacidad de poder suspenderlos. Entonces con el tiempo nos va dando una dependencia a estas cosas. Ajá. Los mismos juegos, Free Fire, PUBG, todos los que son estos juegos que juegan un montón en línea, pues también nos dan muchos estímulos constantes. También tienen muchas formas o ganchos de atrapar a las personas. La aplicación es gratuita. Empiezan a meter dinero porque te empiezan a vender ciertas cosillas como la ropa, que eso es un poco extraño o raro que la gente le compre cosas de vestir a los monitos con los que juegan Free Fire o PUBG, pero sí pasa. Ajá. ¿Pero por qué? Pues porque es un estímulo y es una realidad que ya se les plasmó de acuerdo a estos juegos. Entonces debemos de aprender o saber cuál es el riesgo de esto y cómo lo debemos de suspender o seguir jugando y así, pero de una forma más sana, ajá, con cierto tipo de horas, qué horarios deben de tener, ajá, no estar pegados al teléfono todo el tiempo. Entonces tenemos que tomar en cuenta esto. Las personas que experimentan la dependencia cambian su forma y estilo de vida, ya que requieren mayor contacto con el objeto o sustancia que altere su conducta. Las adicciones son peligrosas porque provocan que la persona actúe de manera compulsiva, por lo que aumenta la frecuencia de la búsqueda del estímulo. Por esta razón, una adicción interfiere en las actividades, las obligaciones y la salud. En consecuencia, se ve afectados el equilibrio emocional, familiar, laboral y social. ¿Ok? Muy bien, entonces dice esto que no nada más son las afectaciones que tienen de su tiempo, no nada más es como lo veíamos en las diapositivas anteriores, que afectaban sus actividades porque dejaban de hacer ciertas cosas, como el estudiar, el trabajar, entre otras cosas. No solamente es el tiempo o el tiempo que lo malgastan jugando un videojuego, sino que también afecta en sus obligaciones, en su salud, ajá, porque también afecta en primer lugar pues la vista, ¿no? Nos cansa mentalmente también. Nos da un desequilibrio emocional. ¿Por qué? Pues porque también es un estrés estar jugando estos juegos. Si no logran ciertos objetivos, pues se sienten presionados. En lo social,
porque también estos juegos no solamente son individuales, sino son sociales. Ajá. Juegan como en una comunidad online. Entonces tiene que ver mucho en esto. Ajá. Entonces es muy importante también el rezago, por ejemplo, el de la obesidad, el aumento de la obesidad en México y en muchas partes del mundo tiene que ver con esto, con la vida sedentaria. Un niño que anteriormente en los 90s o en los 80s, pues no jugábamos de esta forma, ¿no? Les hablo de esa época en la que yo crecí, o en esas décadas en las que yo crecí, pues no había tanta, sí había consolas, pero no había celulares, ¿no? Entonces la vida de un niño o un adolescente se desarrollaba muy diferente. Se desarrollaba pues, en los parques, en las escuelas, pues en los patios, en las calles, jugando en las calles, haciendo otras actividades. Incluso dentro de las casas, pues los juegos de mesa, las loterías, los serpientes y escaleras, entre otros muchos juegos que existen, pues esos juegos se han quedado relegados, ¿no? Hoy en día, pues el niño es más sedentario, no hace este tipo de actividades y esto interfiere directamente en su salud. Los niños son niños que tienen problemas con la obesidad. Ajá. También los alimentos azucarados pues también han aumentado. Pero eso lo vamos a hablar más adelante cuando hablemos ya de las dietas. Pero entonces tenemos que tomar en cuenta este tipo de adicciones, que normalmente cuando hablamos de las adicciones tienen que ver con el alcohol, con el cigarro, con la marihuana, con la cocaína, con todas las otras drogas que existen, que son sustancias. Existen otros muchos tipos de drogas que existen o de adicciones. Ajá. En este caso serían los videojuegos, pero también existen las adicciones al juego, ajá, que puede ser al dominó, puede ser a la baraja, al cubilete, al apostar en las peleas de gallos, apostar en las carreras de caballos. Ajá. Esas también son adicciones. Ajá. Que a lo mejor pueden decir unos, sí, pero es que nada más es de vez en cuando. Sí, pero hay personas que eso no se les convierte en de vez en cuando, sino que es constante en su vida este tipo de actividades, el apostar. Ajá. Y eso les repercute en su salud, en su economía, en su ámbito laboral, familiar y social. Ajá. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante, pero esto lo queríamos tratar, o lo quería tratar, porque es una de las adicciones que a su edad son de las adicciones más fuertes que existen. Ajá. Al teléfono móvil, a los videojuegos que existen, que se juegan con su celular y a las redes sociales. ¿Ok? Muy bien. Bueno, de actividad, me van a elaborar, me van a realizar la actividad de la página 160. Es un recuadro de las adicciones psicológicas y físicas. Ajá. Entonces tienen que poner dos ejemplos de cada una. El llenar ese cuadro es en su libreta. Y después de esto van a responder las tres preguntas que se les cuestionan ahí. Esas mismas tres preguntas las van a pasar a su libreta y las van a contestar abajo del recuadro. ¿Ok? Están en la página 160. Bueno, sería todo. Nos vemos la siguiente clase.